Mis hermanos, mire, apartarse es la palabra clave de este estudio esta noche. Estoy hablando, pensando y estoy dirigiendo este estudio, pues creo que así, en la paz que Dios me ha dado de llevar el estudio, guiado por su Santo Espíritu, porque es así. ¿Qué piensa usted acerca de esa palabra cuando el pastor le está hablando ahora? Bueno, apartarse, pero para orar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Qué se imagina? ¿Qué es esto? Díganse, mis hermanos, en estos días tuve una visita muy linda que hacer. Y bueno, era una casita nueva, muy linda, preciosísima y todo el asunto. Pero lo interesante es que el dueño de la casita, un hermano creyente, una familia creyente, destinó de la casa una pequeñita habitación. No le puso nombre, nada más me dijo, venga para que vea el lugar más importante. Y digo yo, y seguro me va a enseñar ahí donde están las joyas o quién sabe qué, ¿verdad? Y me dice, pase, pase, abra usted. Y no había nada. Había un sillón, ¿verdad? Un lugarcito ahí donde sentarse, un cuaderno, una Biblia, un lapicero, una ventanita nada más. ¿Y esto? Bueno, es que este es el lugar más importante de la casa, me dice. O sea, en la construcción dedicaron dinero, pensamiento, estructura, planos, arquitectura, electricidad, todo para hacer un lugar para apartarse. Puerta cerrada, nadie interrumpe y ahí, qué bonito, qué bonito. Fíjese que en siglos pasados los religiosos se dedicaban exclusivamente a un tiempo de intimidad con Dios. Y entonces era gente que se les llamaba así los contemplativos, porque era gente que se dedicaba a la contemplación de la naturaleza, del ambiente, pero a hablar con Dios. Entonces, muchos de estos se apartaban por días, otros por momentos. Fueron muy criticados porque algunos de ellos se dedicaron solo a eso, solo a verse con Dios y apartarse del mundo, cuando realmente el mensaje del Señor es llevar estas cosas al unísono, o sea, las dos cosas juntas. Los tiempos han ido pasando y como dijo mi hermana, ¿verdad? Que este es un tiempo de mucho corre-corre, de mucho ruido, es cierto. Y mis hermanos, necesitamos apartarnos. Ahora, ¿cuál es la intención? La intención es ese niño que quiere estar un ratito con su papá. Eso es. Es ese hermano, esa hermana que quiere estar fuera de todo lo que está sucediendo y tener ese tiempo con Dios. Y como dijo Tony, exactamente, nuestro ejemplo, porque si hay un ejemplo aquí para tomar, es el Señor. ¿Quién es el que nos va a contestar? Como dijo Jacqueline, es Dios. ¿Por qué motivo? Porque la Escritura dice, el Señor Jesús dice, ora a tu Padre, ¿verdad? Qué tremendo. Bendito sea nuestro Dios. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este mensaje es del Señor Jesús.
Y esta enseñanza es cuando el Señor Jesús está presentando lo que es la oración modelo, que le hemos llamado la oración del Padre Nuestro, ¿ya? Que como dije en un estudio pasado, algunos criticamos o hemos criticado de que para qué repetirlo y repetirlo y repetirlo. Bueno, yo lo que digo es que el que lo está repitiendo pasajes bíblicos. Y yo creo que lo hace bien. No en el sentido de el rezo, de repetir y repetir sin saber lo que estoy diciendo. Eso no es la forma como el Señor manda a orar. Pero si usted en la intimidad entra y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, es una oración perfecta. Y cuando separamos todas las partes, nos damos cuenta que es la oración modelo. Y así es como se le ha llamado. Pues bueno, aquí el Señor Jesús, antes del Padre Nuestro, está presentando el Señor Jesús este versículo. Y yo quiero que lo veamos por partecitas. El estudio no es solamente esto, sino que el estudio es más. Pero antes de entrar a esto del apartarse, gracias a todos los que me hablaron, todos aportaron parte del estudio, gracias. Cuando ores, mire qué interesante. Jesús lo da por sentado que yo siempre estoy orando o que yo debo de orar. Jesús no dice, mire, si es que vas a orar, no. Jesús lo da por sentado, lo da por seguro de que yo como hijo de Dios oro. Él no me llama a la oración, sino que es más firme y dice, cuando usted lo está haciendo. ¿Ya? Manuel, cuando usted lo está haciendo. Esta es la posición del Señor Jesús. O sea, va más allá de dar una orden. Va más allá de decirle, mire, oren. No es lo que está diciendo, sino que lo da por sentado. Entonces, todo hijo de Dios debe de orar. Mi amado, mi amada hermana, debo de orar. Formas, infinidades de formas. ¿Cuánto tiempo? Desde que usted comienza hasta que termine puede ser el tiempo que usted quiera. Temas, todos los temas que usted pueda tocar. Póngase a pensar cuando usted era niño o si usted tiene un niño en la casa, ¿verdad? En la mañana simplemente él pide, no sé, si es que toma café, porque hoy hay los huilillas que toman café de chiquitillos, pero que quiero huevo, o que quiero pan, quiero natilla, quiero cornflakes, quiero esto. Él no pregunta si hay o no hay. La sencillez que él tiene y la certeza de que papá y mamá le van a dar algo, simplemente lo pide. Y sabe que el Señor nos manda a nosotros a ser como niños. Entonces, cuando yo llego a la oración, entre a la oración seguro. No entre a la oración con dudas. Él es tu padre. Él es mi padre. Él es mi papá. Pero ore. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Mire, cuando oras, cuando ores, o sea, de fijo, de fijo, de fijo, hay que orar. Siempre, siempre. Seguimos ahí partiendo este versículo. Entra en tu aposento. Qué difícil, ¿verdad? Con nuestras casas cuando son tan pequeñas, ¿verdad? Que tal vez no tenemos un lugar específico, como esta casa que le acabo de contar, que la construyeron y desde que la construyeron, desde que la planearon, desde que iniciaron con todas las líneas y el arquitecto y todo el asunto, el dueño le dijo, yo necesito una habitación así, 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 de estas medidas y así, así. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, si usted va a hacer algún día a su casa, le invito que haga eso. Será buenísimo. Pero bueno, también se necesita plata para eso. Pero aquí dice el Señor Jesús, entra en tu aposento.
En mi casa no hay aposentos libres. En mi casa no hay cuartos libres. Bueno, pues entonces espere un momento. El pensamiento aquí del Señor Jesús es apártese. Este es el centro de esta ordenanza, de esta disciplina. Apártese. Apártese del ruido por un momento, por un tiempo. Ore a solas. También el Señor Jesús nos manda a orar en conjunto. Esto es algo importantísimo. Pero bueno, apártese aún dentro de tu propia casa. O sea, dentro de tu propia casa, saque un lugar, saque un tiempito, búsquelo a ver dónde. Busque un lugar para la oración, para dedicarlo. Ojalá que nadie me moleste. Ojalá que no haya ruido. Pero bueno, si lo hay que luchar por tener ese tiempo. Y usted dice, ay, pastor, ya el único lugar es en el baño que me va a meter. Bueno, pues hágalo. No tiene que contarme. Hágalo usted. Pero vea la enseñanza del Señor Jesús. Sigo. Y cerrada la puerta, ve la intimidad. Esto me llama a tener intimidad con Dios el Padre, Él y yo. El tema es separarse de los demás y estar a solas. Por ese motivo es que muchas veces el Señor Jesús dice que se apartaba al desierto a orar. Caminó un poco, salió de ellos, se apartó del grupo, ¿verdad? Porque lo que quería es estar aparte de. Pero si estás en la casa, cierre la puerta. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor nos va guiando. Todo esto son guías para una buena oración. Hay muchísima enseñanza de la oración. Ahora, dice el escritor Andrew Murray, ¿queremos entrar a la escuela de la oración? ¿Cómo inicio? Orando. ¿Pero qué tengo que hacer? Orar. ¿Y cómo aprendo a orar? Orando. Y así es. Debemos de crecer en la oración. Vamos aprendiendo. Entre más vamos orando, más vamos aprendiendo. Y todos estos estudios nos ayudan a agregar más a la herramienta, a la disciplina de la oración. Ora a tu Padre que está en secreto. Ya aquí también me está dando otra enseñanza. Mi oración se dirige a Dios Padre. Entonces, ¿yo quién soy? Pues yo soy su hijo. Y el hijo, como en la mañana, como les contaba, ¿verdad? El niño con toda tranquilidad dice, yo quiero cornflakes. Él no sabe de dónde sale la leche, de dónde sale el cereal, él no sabe de dónde sale el huevito, él no sabe de dónde sale el juguito, el fresco, qué sé yo. Es más, ni pregunta. Pues esa es la posición que usted y yo debemos de tener con Dios Padre, con Dios mi Padre. Por favor, ore por mí. Está bien, vamos a orar, pero vamos a orar en la posición de que somos hijos, de que Él es nuestro Padre, de que Él nos escucha, de que Él ve nuestras aflicciones. Mire, Él ve nuestras lágrimas, nuestra queja, nuestro lloro, Dios mío, nuestro dolor. Así es como tenemos que llegar a Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. Entre en confianza, no desconfíe, entre confiadamente. Cuando usted va a su casa, a su propia casa, ¿verdad que usted no toca la puerta? Usted simplemente entró. Es su casa. Entre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y sabe por qué entramos confiadamente? Porque ahí está mi papá. Sencillo, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, hay momentos que yo necesito que me tiren ese salvavidas porque me estoy ahogando. Y hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para el auxilio del momento que estoy viviendo. Cuando ya casi me caigo, ya casi me ahogo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No buscamos que la gente nos aplauda. No es eso lo que buscamos, pero Jesús establece
claramente la promesa de la recompensa. ¿Cuándo viene la recompensa? Cuando le buscamos en lo secreto, cuando le buscamos como hijos, cuando llegamos a Él confiadamente. Mire, este versículo, Mateo 6:6, guárdelo en su corazón, por favor. Y recuérdese de esto. Y puede ser que usted en algún momento va en el bus o va en el taxi o va caminando y ahí no puede buscar un lugar secreto, pero ahí puedes ir clamando a Dios. Dios, ayúdame. A lo mejor tal vez la entrevista a la cual va para un trabajo, ¿verdad? Y en el camino clama a Dios. Clame a Dios. Suplíquele. Suplíquele al Señor. Dios está atento al clamor de sus hijos. Veamos un poquito qué habla Mateo, cada uno de los evangelios, creo que tengo algo de cada uno de los evangelios acerca de lo que es apartarse, separarse, estar un poquito lejos del ruido, de la gente. Y como siempre, nuestro mayor ejemplo va a ser el Señor Jesús. Jesús se apartaba para orar. Qué tremendo, porque Jesús, siendo Dios mismo, 100% Dios y 100% hombre, pues él perfectamente podía estar en un lugar con otro pensamiento y estar con su mente conectado con Dios el Padre. Pero él, como un ejemplo de vida, como un ejemplo para que los discípulos lo vieran, él simplemente se apartaba. Esas son las enseñanzas que no tienen palabras. Esas son las enseñanzas en las cuales no necesito una pizarra para hablar o un escrito. Simplemente lo hago. Así como los hijos aprenden de su papá, de su mamá, por lo que ven, así debemos de aprender nosotros por lo que vemos en el Señor Jesús. Mateo 14:13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Él se aparta, pero la gente lo acosa. La gente va a buscarlo. El contexto de este momento, de este pasaje, es el tiempo vivido por Jesús. Fue que le trajeron la noticia de la muerte de su primo Juan el Bautista, porque Herodes le cortó la cabeza. Y llegan los discípulos de Juan el Bautista y le cuentan al maestro. Sabían que era su familiar, pero también sabían que Juan el Bautista era el profeta del momento. Y van donde Jesús y le cuentan. Herodes hizo esto. Este fue uno de los momentos difíciles de dolor del Señor, de nuestro Señor, y la acción fue de apartarse para hablar con su Padre. ¿Qué me enseña eso? Eso debe de ponerme a pensar que cuando vienen esos momentos dificilísimos, de duelo, de dificultad, de que no sé qué hacer, de que estoy en una desesperación terrible, de que, como dijo una hermana, ya casi me caigo, ¿verdad? Ya casi reviento. Sí, hay que buscar, hay que decir, mire, con permiso, disculpen, voy a sacar un momento de vacaciones, unas horitas voy a sacar y quiero apartarme. Apartarme para llegar a ese silencio con Dios. Qué lindo suena eso, como dijo ahora uno de los hermanos, ¿verdad? Apartarse para estar en comunión con Dios, simplemente a llegar a la presencia de Dios. Imagínense en este ruido, en este corre-corre, en esta locura de este mundo, tener un tiempo de tranquilidad. Y uno de los grandes problemas también que cuando llegamos a la oración, por la misma sociedad que vivimos, entramos a la oración y es una habladera. Y es a pedir y a pedir y a rogar y por el otro y por aquello y por aquí y por allá. Y no tengo el tiempo de estar a solas. Parece como que necesito hablar y hablar.
¿Y cuándo vas a escuchar? ¿Cuándo vas a tener ese tiempo? Hay que tener, mis hermanos, ese momento de quietud. Es importantísimo. Otro pasaje. Es el mismo evento, pero unas horas después. Despedida la multitud, aquella que llegó, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús, después de haber servido, ministrado a la gente, vuelve a retomar su angustia, su duelo por Juan el Bautista. Y pensaría así, bueno, y ahora sí, ya despedí la gente, ahora sí. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Se apartó para pedir ayuda al Padre. Mis amados hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos, que si nos pegan una llamadita, ¿verdad? Para que, mire, puede orar por mí. Yo creo que todos estamos dispuestos. Sí, claro, voy a orar. Y de una vez ore. Excelentísimo. Hágalo, hágalo, hágalo. Montones de veces suceden, ¿verdad? Mire, es que estoy pasando esto. Y permíteme un momentito, doña Margarita, mire, espérese. ¿Le gustaría que haga una oración? Ay, por favor. Y haga la oración. Don Juan lo llamó a usted y aquella situación difícil y dígale, don Juan, mire, ¿me permite hacer una oración por usted? Así por teléfono. Aquí mismo, sí, aquí, así por teléfono. Voy a orar por usted. Si usted va manejando, por favor, pare el carro, ahoríllese con mucho cuidadito y tenga ese tiempo y ore. Ore. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llegando al Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Fue, se apartó y llegó a su Padre y le presentó su dolor. Le presentó su dolor, un dolor en la humanidad. ¿Sabía Jesús para dónde iba Juan el Bautista? Claro que sí, a la presencia del Señor, pero hay un dolor, hay un duelo. Y esto nos enseña a ser sensibles. Por favor, mi hermano, sea sensible con el que está pasando un duelo. Hay duelos de muerte por un familiar. Hay duelos de pérdidas por cosas. Hay que ser parte de él. Aquel, como estamos hablando, esta familia que perdió su casa en un incendio, ahí hay un duelo profundo. Sí, es que son cosas materiales. Cuando le pase a usted o cuando me pase a mí, vamos a entender ese duelo. Quiera Dios que nunca, pero son cosas en las cuales de ahí Dios nos ha dado el techo, hemos vivido, hemos criado familia, hemos comido, hemos dormido, hemos hecho la vida y en cosa de 20 minutos, 30 minutos, el fuego se lo llevó. Mis hermanos, esto es un duelo, son cosas dificilísimas. Entonces, acompañar, vamos a orar y ore, ore. Aquí vemos al Señor Jesús, el Señor Jesús, el dueño del universo, el dueño de la vida, sacando su tiempo para orar por el dolor propio, ¿ya? Vea, y también orando, ¿verdad? Por los discípulos que Juan había dejado y familiares. Imagínense la familia de Juan el Bautista, ¿eh? Qué tremendo. La mamá y, bueno, de eso no habla la escritura, ¿verdad? Otro pasaje muy conocido, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Podía Jesús orar en el camino? Claro que sí. Y yo me hago la pregunta entonces, ¿por qué el Señor Jesús se permite mostrar todo esto? ¿O será la enseñanza? Creo que sí, ¿verdad? Jesús nos dejó, perdón, Jesús no dejó de enseñar sobre la oración a sus discípulos.
haciéndoles entender la importancia de esta disciplina para todo momento, para los momentos de alegría, de tristeza, de triunfos, por logros o por duelos. Enfrentarse a las grandes tormentas que vienen en la vida, para todo tiempo, la oración al Padre Celestial. Venía la gran tormenta del sacrificio para el Señor Jesús. Y Él, delante de sus discípulos, les da la enseñanza y Él se aparta. Y vuelvo a decirles, es esa enseñanza que no se escribe, sino que véanme. ¿Ya? Son las experiencias de vida que nos marcan, que nos enseñan. Sí, mira, esto es lo que hay que hacer. Así es como se debe de hacer. Muy bien. En el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús se aparta de los discípulos, que lo vieron separarse del grupo y lo oyeron clamar. Verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces. Jesús se aparta y clama, y con esto puedo entender su enseñanza en la oración hasta el último momento de su ministerio antes de su muerte. Qué interesante, ¿verdad? El Señor Jesús inicia su ministerio, ¿se recuerdan cuándo inicia su ministerio? Se bautiza, lo bautiza Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Desciende el Espíritu Santo, dice, en forma corporal, como en forma de paloma, y luego de esto sale, para el desierto a pasar su tiempo de oración, de ayuno. O sea, inicia búsqueda, inicia apartándose para Dios en oración y termina su ministerio apartándose para Dios en oración. ¿Será esto una enseñanza para practicar? Creo que sí. La enseñanza de la oración. Debo de orar. Yo le invito, ore, mi hermano. Ore, ore, ore. Dedique, saque un tiempito. Si son unos minutitos. Si son horas, horas, como usted quiera. Veamos qué dice Marcos, ¿verdad? Los evangelios van hablando lo mismo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí está hablando un día en la mañana y acabamos de ver un día en la noche. Entonces, ¿cuándo debo de orar? En cualquier momento. En cualquier momento. Al recibir la triste noticia de la muerte de su primo Juan el Bautista, se apartó a orar también. Así fue. Así fue. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 14:39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Marcos nos da la misma enseñanza de cómo Jesús se apartaba para orar. Lucas. Veamos Lucas. Lucas, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Con su ejemplo, Jesús nos enseña que se apartaba para orar, para que nosotros aprendamos. Él se apartaba para que lo vieran. Sí. Era importante que lo vieran, porque no era solamente la enseñanza que él dio, por ejemplo, con el Padre Nuestro o con el versículo como iniciamos este estudio, sino también con su experiencia de vida. Vean que esto tiene que hacerse, hay que hacerlo. Pastor, es que a mí me cuesta mucho orar. Yo estoy orando y me duermo. Bueno, pues despiértese, tome agua, busque un poco de juguito de naranja o juguito de limón o algo. De verdad, muy seriamente se lo digo, ¿verdad? Si usted quiere orar con tiempo, o hágalo con tiempo, de pie, hágalo de pie, sentado, acostado, de rodillas, caminando, como quiera, ore. Vemos al Señor Jesús en diferentes posiciones.
Vemos al Señor Jesús en diferentes horarios. Vemos al Señor Jesús siempre, siempre orando. Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Interesante también que en la vida del Señor Jesús lo vemos a Él yendo al monte a orar, ¿verdad? Pero también lo vemos a Él enseñándonos que entra a tu aposento y cerrada la puerta. Entonces no es un solo lugar, no es un solo lugar, son lugares para, para, para orar. Podemos notar la intimidad con su Padre. No siempre tendremos la buena oportunidad de ir a un monte, pero lo podemos tener en nuestra propia casa. Ese monte de la oración podría ser la habitación de tu casa o la sala, o cuando todo se apagó, tener ese tiempo a solas. Yo acostumbro llevar la iglesia, y si usted ha tenido la oportunidad de ir con nosotros a estos retiros que siempre estamos haciendo, usted sabe de lo que yo estoy hablando, pero si nunca ha tenido la oportunidad, mire, haga todo el esfuerzo. Pronto estaré anunciando otro retiro, entonces para ir, y haga todo el esfuerzo. Y el esfuerzo que tiene que hacer es un esfuerzo de tiempo, ni de pagar. Sí, y los hemos hecho y han sido de triunfo en triunfo. Y cada vez que vamos es una enorme, enorme bendición. Otro pasaje, Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? A Jesús, sus discípulos lo miraban orar y Jesús enseñaba con el ejemplo. Sí, en medio de ellos se apartó y de una vez se vuelve y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿ustedes me han visto? ¿Me han visto orar? ¿Me han visto sanar? ¿Me han visto comer? ¿Me han visto visitar al pobre, al rico? ¿Y quién dicen que soy yo? Jesús es el mayor ejemplo para nuestra vida cristiana. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Qué interesante, ¿verdad? Este pasaje siempre llama la atención. La oración es la disciplina espiritual que debemos aprender en hacerlo bien. Debemos estudiar más la oración que el hacer un mensaje, un estudio, hacer iglesia, hacer grupos. A veces hay hasta cursos de cómo levantar grupos en casa, de cómo cantar, de cómo predicar, seminarios, universidades, talleres, de todo hay. Pero no encontramos cursos para la oración. En la oración encontramos el poder de Dios para servir y para una vida que le agrade a Dios. Debemos estudiar, debemos aprender cómo orar. El apartarse es también una forma. Estar en un lugar X perfectamente. Orar al Padre. Y como la Escritura dice, y siempre que termine la oración, termínelo en el nombre de Jesús. Amén. Porque todo lo que pides al Padre en mi nombre será dado. Me queda solamente un minutito y doña Nubia estará orando después de esto. Juan, el Evangelio de Juan nos habla, tengo solo un versículo acá, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús se retiró a orar como protección de su vida. Oiga esto. Qué peligroso el momento en el cual me levantan y reconocen que soy el mejor, que soy el más importante, que seré el más grande del grupo. Es más, voy a ser el rey, voy a tener la oportunidad, ahora sí me van a oír a mí. Era la oportunidad de Jesús. Jesús vio que era un momento en el cual lo levantarían en hombros y a lo mejor lo escucharían y podría hacer la obra a la cual fue enviado. Pero
Ese no era el momento. Ese era el mover del diablo disfrazado en medio de la multitud, en medio del orgullo, en medio de la soberbia. Esa era la misma tentación que se le presentó al Señor Jesús cuando el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate. ¿Sabe por qué? Porque si se hubiera tirado y la gente hubiera visto lo que iba a hacer él, le iban a creer. Pero aquello era una obra de orgullo, de soberbia, una obra donde él va a ser el importante. Por eso, mucho cuidado, mi hermano. Hoy en día existe tanta gente, ¿verdad?, que les gusta que los pongan en alto, que ni los toquen, que le hagan un lugar especial. Sí, óigame, ¿será esa misma tentación? Yo creo que sí, pero es una tentación en la cual más de uno ha caído. Muchísimo cuidado cuando te exaltan, te alaban, te ensalzan. Recuerde este pasaje. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Se retiró a orar. Se retiró a orar. Si el Señor Jesús hubiera aceptado en ese momento, oiga, probablemente no va a la cruz, porque lo hacen rey y como rey hubiera hecho lo que él quisiera, pero esa no era la forma. La forma era que había que ser derramada la sangre del inocente por usted y por mí. Que el Señor me los bendiga. Vamos.